queridos hermanos, compañeros, que el Señor les bendiga, qué lindo que podamos encontrarnos otra vez para inspirarnos a servir al Señor, a hacer la tarea. Justamente en este momento queremos tocar este tema, ¿no? Líderes que inspiran. Así que bienvenidos y rogamos al Señor, por supuesto, que esta palabra, este tema que vamos a tocar en este momento, sea de bendición para tu vida, para el ministerio que el Señor te ha dado, y también sea de bendición para otras personas por medio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Líderes que inspiran. ¡Qué tremendo!, ¿no? Líderes que inspiran. ¿Qué significa la palabra inspirar? Bueno, fundamentalmente es producir sobre otras personas de forma indirecta o insensible un efecto que lo hace cambiar o variar. Producir un efecto en otras personas que lo hace cambiar o variar en su forma de ser, en su forma de vivir y en lo que hace. Lo hace cambiar, lo hace variar, pero es en forma indirecta. Es decir, no hay imposición, no hay exigencia, no hay obligación. No exigimos, no obligamos, simplemente inspiramos a personas a hacer algo, inspiramos a personas a que puedan animarse a otras cosas, siempre hablando de cosas buenas en la vida, ¿no? Inspirar. Queremos tocar este tema. ¿Cómo inspirar a otros para que puedan, por ejemplo, seguir al Señor? ¿Cómo inspirarlos? ¿Cómo inspirarlos para que puedan tomar una decisión en su vida con respecto al Señor Jesucristo? A entregar su vida al Señor, a seguirle. ¿Cómo inspirarlo para que una persona tome la decisión de aceptar el llamado de Dios? Un llamado, bueno, que tiene siglos, pero en cuanto a esa persona, es un llamado reciente, es un llamado de hace poco tiempo, pero inspirarlo a que se anime, inspirarlo a que tome decisiones grandes, importantes en la vida. ¿Cómo inspirar? No obligar, no exigir, no presionar. Inspirar. Bueno, sabe que esto es justamente como un gran líder. El Señor Jesús inspiró a los discípulos a hacer cosas impresionantes en la vida. Yo quiero leer 2 versículos en este momento que son las palabras propias de los discípulos. Y a través de esas palabras de Pedro y de Tomás, vamos a ver cómo el Señor les inspiró. El efecto que causó la vida, la presencia del Señor Jesucristo, el ejemplo del Señor, cómo los inspiró a Pedro, a Tomás y a los demás apóstoles y el resto del grupo de discípulos a tomar decisiones tan trascendentes en la vida. El efecto que causó el Señor Jesús, cómo los inspiró. Este es el punto que quiero comentar con ustedes un poquito. Lucas capítulo 18, versículo 28, vamos a leer ese versículo, y también en Juan 11, 16. Lucas 18, 28 y Juan 11, 16. En Lucas capítulo 18 vemos a Pedro. En un momento especial el apóstol Pedro dijo lo siguiente: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. El apóstol Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares. No significa abandono del hogar, de la familia, pero sí en un sentido muy literal, habían dejado
sus lugares de residencia, donde vivían en Galilea. En el caso de Pedro, él vivía en Capernaum, cerca del lago de Galilea, cerca del lago de Genesaret, y donde Pedro trabajaba con su hermano Andrés en la pesca. Ellos tenían un negocio de pesca, eran pescadores, vendían pescados, y de esa actividad laboral ellos vivían. Pedro dice: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Hay que animarse a hacer lo que hicieron Pedro y también todo el grupo de los apóstoles. Y en Juan capítulo 11, versículo 16, otro de los apóstoles, Tomás, al que apodaban el Dídimo o gemelo, que significa Tomás, dice lo siguiente. Les dijo a los otros discípulos, Tomás: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Miren ustedes, Tomás, vamos nosotros también, le dice a los demás compañeros apóstoles, discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Porque Jesús estaba emprendiendo el último viaje hacia la ciudad de Jerusalén, donde iba a ser crucificado, donde iba a morir ahí en la cruz. Y Tomás, cuando Jesús anuncia que va a ir en ese último viaje a Jerusalén, ya sabían, habían algunos hechos que estaban anticipando, que lo estaban esperando al Señor Jesús en esa última fiesta de Pascua en Jerusalén, y ya sabían que posiblemente el Señor Jesús ahí lo iban a tomar detenido, preso las autoridades, y posiblemente iba a morir. Ya se lo presentían, como que había una sensación en el ambiente que la muerte del Señor ya estaba cerca. Por eso dice Tomás: vamos nosotros también y muramos con Jesús, moriremos con Jesús. Miren ahí, dos frases. Pedro diciendo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Tomás diciendo: vamos, a sus compañeros les dice: vamos con Jesús, acompañémosle. Y si tenemos que morir, bueno, moriremos con Jesús. Tremendas decisiones. Dejar todo para seguir a Jesús. Tremendas decisiones de los discípulos. Ir y estar dispuesto a morir. Como finalmente sabemos que todos los apóstoles finalmente murieron como mártires del Evangelio en distintos lugares del mundo. Finalmente murieron, no en ese momento, cuando murió Jesús, más adelante, pero algunos fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron quemados, y así los apóstoles murieron de diferentes maneras en distintos lugares de este mundo. Pero miren cómo el Señor Jesús causó un efecto en la vida, en las decisiones, en la forma de ser, que produjo cambios, produjo como dijimos en la definición, un efecto que lo llevó a cambiar de vida totalmente. ¿Qué fue lo que produjo semejante inspiración en los discípulos para que ellos se animaran a hacer todas estas cosas, mucho más todavía, ¿no? ¿Qué fue lo que causó? ¿Sabes? Quisiera detallarte un poquito lo que me parece que fue la causa de la inspiración que provocó el Señor Jesús en los discípulos para que hicieran todas estas cosas. Pero antes solamente quisiera decirte, nosotros como líderes, que el Señor nos ha llamado a llevar adelante una tarea, una célula, una red, también debemos provocar en esos hermanos que están a nuestro alrededor, en esos queridos hermanos, debemos provocar un efecto en la vida de ellos, que los inspire,
que los muevan, los movilicen, los entusiasmen a tomar decisiones grandes en la vida, a seguir al Señor, a ser fieles al Señor, a servirle al Señor. Nosotros causando lo mismo. Como el Señor Jesús provocó una inspiración en los discípulos, nosotros también debemos inspirarlo. Nuestra vida debe ser tan especial como la vida del Señor Jesús. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a los discípulos del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que les inspiró? ¿Cómo logró Jesús causar semejante admiración en la vida de los discípulos? Bueno, voy a mencionar algunas cosas simples, pero fíjense cómo todo esto en sumatoria provocó este efecto. Por ejemplo, el Señor Jesús fue una persona con una cortesía y una amabilidad. Cortesía y amabilidad. Una persona correcta en el trato. Cómo el Señor Jesús trataba a las personas. Cómo se relacionaba con las personas de su medio ambiente, los que le rodeaban. Vemos ahí una cortesía. Vemos una amabilidad, una consideración. Lo vemos con la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Lo vemos con uno de los principales de la sinagoga, que finalmente se transformaron en enemigos religiosos que rechazaron a Jesús. Por ejemplo, Jairo. Lo vemos a Jesús hablando con el soldado, el centurión romano. ¿Se acuerdan ustedes? El centurión romano que fue a pedirle ayuda al Señor. Vemos cómo el Señor trataba a cada de estas personas con consideración, la amabilidad, la cortesía. Otra cosa que impactó la vida de los discípulos del Señor Jesús fue la compasión. Un corazón tan compasivo, no con algunas personas. Ellos vieron, los discípulos, que el Señor Jesús, su líder, su maestro, tenía un corazón tan compasivo con todo el mundo. No hacía distinción con nadie. Vemos la compasión del Señor Jesús con personas endemoniadas. Vemos la compasión del Señor Jesús con personas de otra nacionalidad, como el ejemplo que dimos recién del centurión romano. Vemos la compasión del Señor Jesús con aquellos que lo rechazaron literalmente, no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Incluso ellos mismos, las autoridades religiosas de su tiempo, que rechazaron al Señor y lo acusaron de hacer sanidades, de hacer milagros por el poder de Satanás. Así lo acusaron al Señor. Lo acusaron de mentiroso, lo acusaron de tantas cosas. Y sin embargo el Señor tuvo compasión con todos los que vinieron a pedirle ayuda. La compasión en el corazón del Señor Jesús los impactó. ¿Saben por qué? Porque ellos miraron a todos los líderes religiosos que conocían de su época y compararon a todos esos líderes con el Señor Jesús. Y vieron una diferencia impresionante en estas cosas, en la manera de ser del Señor. Otra cosa que les impactó, los sorprendió, fue la firmeza del Señor. La firmeza en sus convicciones. La firmeza en sus en la claridad de su identidad, en la claridad de su misión. Esa firmeza le dio tanta estabilidad que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de peligros, nunca perdió el objetivo,
nunca perdió la paz, nunca perdió la firmeza con la que empezó su ministerio. Allá a los 30 años, a la orilla del río Jordán, con el bautismo de Juan el Bautista. Ahí empieza el ministerio del Señor. Es lleno del Espíritu Santo. Y comienza un ministerio firme. Esa estabilidad le permitió mantenerse durante todo el desarrollo del ministerio sin desviarse. Nunca perdió el control. Siempre estuvo en paz en su interior. Y los discípulos del Señor, desde el momento que empezaron a seguir al Señor, hasta que muere en aquella cruz, durante esos 3 años, lo vieron al Señor actuando en forma permanente. Otra cosa que los inspiró y que le vieron una diferencia entre el Señor y los líderes religiosos de su tiempo fue la autoridad del Señor Jesús. No me refiero a la autoridad en cuanto a los milagros sobre la naturaleza, sobre las enfermedades o sobre los demonios, que sin dudas tuvo esa autoridad. Me refiero a la autoridad en su enseñanza. Con cuánta autoridad el Señor Jesús enseñaba, y aunque había muchos maestros religiosos en su tiempo que también enseñaban, pero el Señor Jesús lo hacía con una autoridad, con una convicción que los discípulos lo escuchaban, lo miraban y veían una diferencia con las enseñanzas de otros maestros. Quedaban sorprendidos cómo el Señor Jesús enseñaba, con qué autoridad y con qué seguridad. Otra cosa que les inspiró a los discípulos, que les causó admiración tan grande, fue la valentía del Señor. La valentía cuando hablamos de valentía, nunca tenemos que confundirnos con la palabra violencia. Si bien el Señor Jesús trajo una violencia espiritual, porque vino para atar al hombre fuerte, pero la violencia que estoy hablando, la violencia humana, que muchas veces nosotros tenemos esa violencia, pero el Señor fue valiente para enfrentar a las autoridades, a los enemigos, a los que lo contradecían, a los que murmuraban contra él. Fue valiente cuando tuvo que enfrentar los juicios. Fue valiente cuando tuvo que soportar el castigo, los castigos que le propinaron. Fue valiente cuando tuvo que soportar los clavos en la cruz. Fue valiente cuando tuvo que soportar las burlas. Fue valiente cuando espiritualmente él sabía que la tierra estaba, él mismo dijo, esta es la hora en que reinan las tinieblas. Y no se refería al ocultamiento de la luz del sol, se refería al dominio del reino de las tinieblas. Y sin embargo, miren la valentía del Señor. Le sorprendía a los discípulos y eso le causó inspiración para después tomar todas estas decisiones. ¿Cómo el Señor Jesús les anuncia que Él va a morir y que Él tiene que partir de este mundo, dejar este mundo? Y les encomienda a los discípulos, a ese grupo de personas que el Señor Jesús les llamó, los preparó, los formó, les enseñó, los capacitó, para que luego ellos continuaran con el trabajo que comenzó el líder, el maestro, el Señor Jesucristo. Les impactó que Jesús confiara en ellos, porque en realidad el Señor les encomienda esta tarea. Era el plan A, y no había un plan B por si acaso el plan A fracasara. El Señor estaba seguro
y tenía esperanza en sus discípulos que ellos iban a poder desarrollar, concretar la tarea que tenían por delante. Esto se llama seguridad, y Jesús tenía esta seguridad en sus discípulos, y los discípulos sentían la confianza de Jesús en ellos. Yo quiero decirte, mi querido hermano, amado, que el Señor tiene confianza en tu vida, por eso te llamó, por eso te escogió, por eso te salvó, y por eso hoy te está invitando a servirle a través del liderazgo cristiano, para bendecir la vida de otra persona, porque el Señor confía en que tú también lo vas a hacer, que yo también lo vamos a hacer, que podemos hacerlo. Bueno, el Señor tiene confianza todavía en nosotros como Jesús la tenía en sus discípulos. Y menciono dos cositas más muy importantes. También que luego los discípulos lo tuvieron, como el Señor Jesús tuvo una relación tan estrecha con el Espíritu Santo. El ministerio del Señor Jesús, lo leemos en los 4 evangelios, en la Biblia, estuvo relacionado, estrechamente ligado con la obra del Espíritu Santo. Hasta incluso podríamos decir que Jesús no hubiera podido hacer todo lo que hizo sin el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia marca que el Señor Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, caminó en la guía del Espíritu y en el poder del Espíritu Santo. Y esto fue una inspiración para los discípulos. Por eso en el discurso final del Señor Jesús a los discípulos, en Juan capítulo 15, 16, 17, Jesús le dice a los discípulos: yo me voy, pero les voy a dejar el otro consolador para que esté con ustedes. Así también los discípulos podían llegar a tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, porque el ejemplo de Jesús les inspiró a tener una relación estrecha. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles, usted ve la obra del Espíritu Santo, podemos verla a través de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo estuvo en el ministerio del Señor Jesús y cómo el Espíritu Santo estuvo en el ministerio de los apóstoles. Ellos aprendieron a depender de la guía, de la relación, y caminar también en el poder del Espíritu Santo, porque fueron inspirados con el ejemplo del Señor Jesús. Y lo que quería decirte, de lo que causó admiración en el Señor, fue que nunca los discípulos encontraron nada malo en el Señor. No encontraron nada de maldad en la vida del Señor Jesús. Esta santidad los cautivó. No vieron nada malo. Y bueno, vemos que siempre en la Biblia se hizo comparación entre el Señor, su ministerio, su vida, lo que hizo, lo que enseñó, con los otros maestros religiosos. Y había una diferencia muy grande. En el corazón, en la vida del Señor Jesús, había pureza. Y los discípulos vieron la pureza, vieron la compasión que tenía el Señor, vieron la firmeza, vieron la estabilidad emocional en el ministerio, cómo a pesar de la dificultad o los momentos difíciles, nunca se apartó del objetivo y de su misión. Vieron todas estas cosas, y esto fue lo que causó que los discípulos tuvieran el deseo de hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. La vida del Señor Jesús inspiró. No fue el Señor que les obligó, no fue el Señor que les exigió. Fue una vida que vivió de tal calidad, con una personalidad tan arrolladora,
tan contundente, tan especial, que los discípulos tuvieron el deseo de hacer lo mismo que el Señor Jesús. Casi todos los discípulos vivían en Galilea, la provincia del norte, allá en Judea. La provincia del norte, Galilea. Y los discípulos vivían ahí. Tenían una forma de vida, tenían una forma de pensar, tenían ya prácticamente la vida planeada. Pero cuando el Señor aparece y los cautiva, los impresiona con el llamado, con su vida, con lo que ellos vieron del Señor Jesús, decidieron dejar Galilea y empezaron a moverse por todas partes del mundo. No se quedaron en Jerusalén, cuando se forma la primera iglesia cristiana. Ahí estuvieron un tiempo, pero luego la historia cristiana dice que los apóstoles, conforme al mandamiento del Señor Jesús, salieron por muchos lugares del mundo para hacer la obra de Dios. ¿Qué fue lo que les inspiró para aceptar una misión que parecía imposible? La aceptaron. ¿Qué fue lo que les inspiró para dejar que el Señor transformara la vida de ellos? ¿Qué los inspiró? Fue la vida y el ejemplo del Señor Jesús. Ya en la parte final de esta meditación, donde estamos hablando de causar un efecto en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, de causar un efecto de bendición, inspirar a nuestras familias, inspirar a nuestros hijos a servir al Señor, a entregar nuestra vida, a consagrarnos al Señor. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr que todos los hermanos de nuestras células tengan el deseo de servir al Señor? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Saben cómo? Inspirándoles con nuestra vida, inspirándoles con nuestro ejemplo. Que ellos vean cómo somos, que ellos vean cómo actuamos, que ellos vean cómo procedemos en la vida, en los momentos buenos o en los momentos oscuros que a veces nos toquen pasar, en esos valles de problemas o dificultades que nos toquen atravesar, que ellos vean cómo actuamos, cómo oramos, cómo amamos al Señor, cómo amamos la palabra de Dios, cómo queremos servir a las personas por la misma compasión que tenía el Señor Jesús. Cuando la gente que esté a nuestro alrededor, nuestros hermanos, cuando nuestra familia vean nuestro ejemplo, les vamos a inspirar a hacer lo mismo. Porque el Evangelio se trata no de obligación, sino de persuasión. El Evangelio se trata no de exigencia, no de amenazas, sino se trata de inspirar a otros a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y esto es la clave del liderazgo cristiano: inspirar a otros. Deseo que Dios te bendiga y que tengas una vida de tal calidad que puedas inspirar a otros con tu ejemplo a servir al Señor, a entregar la vida al Señor y amar al Señor con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Que Dios te bendiga y que inspiremos a otras personas. Hasta la próxima, mis queridos hermanos y compañeros.